Esto no es inteligencia artificial, es un diseño dibujado en Procreate. Lo primero que hice fue seleccionar una palabra. Como veis, puse burbuja, cosa que al final no fue así, porque a medida que iba realizando el diseño iba modificando lo que es la idea. Y como en principio era simplemente una idea para hacer un tutorial en directo, pues simplemente lo que son las formas me fue dando la palabra. En otras ocasiones, cuando tengo una palabra, la tengo que llevar a rajatabla. Como veis, en esta parte voy haciendo alguna estructura, alguna forma y luego la voy añadiendo o pegando. Aquí, por ejemplo, lo que hice fue duplicar lo que es lo que tenía ya hecho y darle la vuelta. Y luego lo que he ido haciendo es modificándolo. Una vez que tenía ya la idea completa, lo que hice fue trabajar la parte del fondo, pasar el diseño a limpio y luego también fue valorando lo que era la palabra con los colores que iba a utilizar. Como veis, puse la palabra salmón porque esto es del libro Book de colorear y el salmón no sé por qué me trajo unos colores fríos con un reflejo de color cálido. En esta parte del diseño lo que iba haciendo era probar los colores que había seleccionado anteriormente, que hice una gama y probando cómo quedaban. Por eso solamente me centré en una letra y el final es espectacular. Así que como estaba ya dibujando con los colores cálidos, iba haciendo y siguiendo el diseño con este tipo de colores. También tenía que tener en cuenta de los colores fríos, que era donde iban las sombras. Porque donde hay luz cálida, la sombra es fría. Y al revés, cuando la luz es fría, la sombra es cálida. Así que como podéis observar que eso se ve muy bien en el atardecer o en el amanecer, ese tipo de contraste sobre un muro blanco, un edificio o incluso las plantas o lo que te rodea. Bueno, a todo esto está diseñado en el programa Procreate del iPad, donde me llevó 6 horas para terminar este tipo de proyectos. Hoy día no diseño este tipo de proyectos tan finos porque requiere de muchas horas. Cuando al final lo que hago es un boceto rápido, ensucio y después lo llevo a la pared, que es donde suelo pintar este tipo de proyectos. Aunque este simplemente era como un reto a mí mismo de hasta dónde podía llegar. Y como veis, por ejemplo, aquí lo que hago es ensuciar, hacer un buen degradado porque está separado lo que es la capa y luego lo que hago es limpiar. Así es como mejor puedo ir trabajando yo por lo menos en diferentes capas. Ahora estoy centrado en hacer la sombra proyectada para levantar lo que es la pieza y estoy probando diferentes tipos de luces o de fondos. Y como lo he metido en un ambiente frío, lo siguiente será hacer que el suelo tenga un reflejo. Y ya sabéis que no necesitáis inteligencia artificial, sino tiempo. ¿Te gustaría una Spring en edición limitada?